Estoy en la compañía de Bartolomé Ríos, socio de consultoría de PwC, PricewaterhouseCoopers, una consultora internacional de mucho prestigio, ustedes saben, y quien además Bartolomé regularmente acude a traernos novedades, estudios, investigaciones que hace PwC a nivel internacional. Y en esta ocasión, un tema que ya lo hemos abordado directamente en ocasiones anteriores en Economía en Directo, pero que tiene que ver con un estudio que ha hecho PwC a 200 entrevistados a nivel internacional en 21 países. ¿Cuál es el tema? El tema de la brecha generacional, el tema de la sucesión de aquellas empresas familiares que por X o Z motivos tienen que afrontar sí o sí este recambio generacional, este recambio de personas de la misma familia y que enfrentan pues una serie de dilemas, de problemas, de inquietudes sobre cómo abordar esto de la manera más eficiente, sobre todo pensando en que el ritmo de la organización, su éxito, sus metas, su logro, pues no solamente se consoliden, sino que mejoren, se potencien. ¿Cómo está, Bartolomé? Un gusto, como siempre, conversar contigo. ¿Cómo estás, Mario? Gracias. Cuéntanos un poquito cuándo has hecho este estudio y qué principales resultados nos puede brindar. Sí, a ver, este estudio se ha hecho entre febrero y marzo de este año. ¿Ya? Ha salido publicado en abril, son 207 entrevistados de 21 países, que son personas que están a la espera de una posible, de tener un rol de sucesores, o sea, de los padres. aquellas personas que tienen la expectativa de la posibilidad de asumir el manejo gerencial. Exactamente. O sea, no necesariamente lo van a hacer. Entonces, de repente sí ¿Saben si les toca o no les toca? No saben todavía. Entonces ellos tienen una visión, oye, ¿qué pasará? ¿No es cierto? Tengo expectativas, me involucro, me engancho con la empresa familiar, o en realidad tomo una ruta diferente. O me voy y abro mi propia empresa, ya veo qué hago. Exacto, ese es el universo. Qué interesante. Y es un estudio bien interesante porque nos da luces, como tú dijiste hace un rato, sobre algunos temas que son críticos para estas personas. Y también para los padres. Correcto. En la manera como vislumbran una posible sucesión intergeneracional. Perfecto. ¿Okay? Mira, como ya sabemos, esto lo hemos comentado en otras entrevistas, hay que partir de la premisa de que entre 80 y 90%, dependiendo del país, de empresas familiares no llega a la tercera generación. Este estudio lo confirma. De la muestra de más de 200 entrevistados, hay un 12% que llega que se prevé que llegue a la tercera generación. ¿Eso qué? ¿Que la empresa se vende antes, se transfiere? Uno se vende antes, otro desaparece. Una tercera opción es que los empresarios, los accionistas familiares entran en un conflicto irresoluble, ¿no? Correcto. Entonces, eso. Y fíjate, acá también surge un dato que es que 1% de esta muestra llega a la quinta generación, solo 1%. O sea, en realidad el nivel de sobrevivencia generacional es la excepción. Es una excepción. Así es. Okay. Eso quiere decir que aquel pionero que creó su empresa con éxito debería siempre tener presente que de repente no llega a trascender más allá de una o dos generaciones. Tal cual. Ahora, terrible circunstancia, ¿no? Porque uno pensaría que no fuera así. Uno tal vez asumiría que hay una mayor continuidad de la empresa familiar, pero la realidad nos demuestra, y este no es un hallazgo reciente, la realidad nos demuestra que ese no es el caso. Ahora, lo interesante de este estudio es que se enfoca, las entrevistas han sido hechas a estas personas, como te digo, que están con la expectativa de una posible rol de liderazgo en la empresa familiar. Me hablabas de 3 brechas que son, creo que, importantes. 3. Una, las describo dentro de un rato. Una es la brecha generacional, la segunda es una brecha de credibilidad y la tercera de comunicación. ¿Okay? Respecto a la primera, y voy a usar términos en inglés porque en realidad no encuentro opción en español. Respecto a la primera, se habla de una brecha generacional caracterizada por el paso de los baby boomers a los millennials. Correcto. ¿No? Hay que recordar cuáles son los baby boomers para que nuestro público... Claro, los baby boomers son los que hoy día rondean, ¿cuántos? ¿50, 60 años? De 50 y 60 años. Más o menos. Y los millennials son pues personas que hoy día están alrededor de los 30 años. Hay un rango ahí de edades. Entonces, a diferencia de lo que pudo haber pasado hace 100 años en una transición intergeneracional,
hoy día, en estos últimos 30 años, los cambios en el mundo han sido dramáticos. Entonces tú tienes cambios en tecnología, tienes cambios en disponibilidad de información, tienes cambios en globalización que afectan de manera muy marcada a las nuevas generaciones. Y por lo tanto, se distingue esta brecha entre estos baby boomers, que son los que transferirían, y los millennials. Ahora, los millennials, un porcentaje significativo de ellos menciona que de recibir la batuta de la organización tiene una expectativa muy importante de cambios significativos en la empresa. Harían cosas diferentes a lo que han hecho sus padres o sus abuelos, qué sé yo, ¿no? Y estos cambios tienen que ver con la manera como profesionalizarían el gobierno de la empresa, ¿ok? Temas que tienen que ver con gobierno corporativo, con órganos de lo que comprende el gobierno corporativo, ¿no? Órganos de gobierno, profesionalización del directorio, distintos comités que puedan contribuir a una mejor y más transparente toma de decisiones y a procesos más rigurosos en temas en la función financiera, en áreas financieras. ¿Por qué? Porque las empresas familiares, muchas de ellas, abren su capital en determinado momento y los inversionistas que están evaluando ingresar a esas empresas necesitan tener algunas garantías para que sea una inversión para segura. Entrar, después de repente salir, en el caso de private equity funds, claro. etcétera. ¿Okay? Perfecto. Entonces esa brecha generacional, 1. 2, una brecha de credibilidad. Estos jóvenes, estos millennials, lo que señalan es que una de sus principales dolores de cabeza, uno de sus principales temores es no lograr la credibilidad. La confianza de parte de los antecesores. No solo de los antecesores, sino de los que trabajan en la empresa, de los colaboradores de la empresa que no son accionistas. Vale decir, ¿por qué yo, vamos a ponerlo en sencillo, ¿por qué yo, hijito de papá, hijita de papá, voy a ser reconocido profesionalmente? Entonces, ese trabajo hacia ganarse la credibilidad, muy relevante para estas personas que están entrando. Entonces, lo que esta muestra nos dice es que casi la mitad de los entrevistados ha optado por trabajar fuera de la empresa familiar por un periodo relevante antes de entrar a la empresa, para acumular credenciales y entonces posicionarse cuando mejor, entrar con mejor pie. Entro a la empresa familiar, sé que no lo están haciendo porque soy el hijito o la hijita de papá, sino porque tengo experiencia, conocimiento y cosas que mostrar. Tal cual, ¿no? Entonces, esa brecha número 2. Y la brecha número 3 tiene que ver con temas comunicacionales. ¿Okay? La forma como se plantea la comunicación entre padres e hijos y la forma como se plantea la comunicación entre primos hermanos, primos segundos que están en esta siguiente generación manejando la empresa es altamente percibida como altamente relevante. ¿Okay? Y eso lo hemos visto ya en otros temas. La conflictividad, la capacidad de prevenir conflictos, lo que naturalmente depende de la calidad de la comunicación, esa capacidad de prevenir está asociada a el potencial de supervivencia en el tiempo de la compañía. Correcto. Entonces, interesante el estudio porque lo que nos está diciendo es, oye, fíjate, vamos a aterrizar en temas muy, podría decir uno, obvios, pero no por eso no relevantes, ¿no? Así es. Una pregunta, Bartolomé. Sí. Me has escrito muy bien estas 3 brechas, pero por ejemplo, ¿se podría concluir que el millennial o el representante del grupo millennial tiene mayor facilidad de apertura para la profesionalización de la empresa que los baby boomers, que los antecesores, o no necesariamente es así? La información sugiere eso, digamos, ¿no? O sea, parece señalarnos esa dirección, ¿no? Hoy día, particularmente en Perú, por ejemplo, las experiencias que nosotros tenemos nos dicen que estas nuevas generaciones, por distintas razones. Ahí uno podría entrar a determinadas especulaciones incluso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ha habido una mejora en prácticas en la comunidad empresarial en general en el Perú en los últimos 20 años, la entrada de capital extranjero, la inversión extranjera directa ha contribuido a mejores prácticas empresariales en general, no solamente las familiares, etcétera. Entonces tú podrías suponer
que estas nuevas generaciones están más abiertas a la profesionalización. Hay temas que tienen que ver con el gobierno corporativo, ya he mencionado, que es un tema que hace 30 años no estaba en la mesa, ¿no? Hay temas que tienen que ver incluso con la responsabilidad social empresarial, es decir, el rol de la empresa en la sociedad, que va más allá de la generación de lucro para los accionistas privados de la misma, etcétera. Todo eso te hace pensar que el nuevo empresario familiar va a tener ese rasgo también. Correcto, y eso es interesante porque, al menos en Perú, son las cosas que se están... por ahí va mucha la expectativa de las nuevas generaciones. Por eso que me parece que el primer gap, el gap generacional, te lleva a pensar eso. Yo haría cosas bastante diferentes o diferentes de las que han hecho mis antecesores. Entonces ahí tienes un indicador interesante, ¿no? Y hay un tema ahí, Mario, porque los padres o los que van a entregar la posta, hay una... Este estudio recoge un poco una percepción de que hay una suerte de síndrome, entre comillas, de una batuta pegajosa, así lo nombra el estudio, que es como, no, se me queda pegada la batuta en la mano y no te la quiero pasar, ¿no? O la posta. Vale decir, entiendo que voy a tener que dejar mi rol de líder de la empresa familiar en algún momento, más temprano que tarde, más tarde que temprano, pero se me hace difícil. ¿Por qué? Porque no necesariamente creo que mis hijos tienen la capacidad. Estas son evaluaciones privadas que a los padres les resulta muy, además, delicado confiar a sus hijos, ¿no? Porque ahí intervienen otros temas que tienen que ver con, oye, confío en este hijo, desconfío en este otro, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una adquiere mucha relevancia, como concluye este estudio, la claridad y la comunicación entre padres e hijos. Así es. Y que obviamente no solamente sea en el plano de la empresa. Por supuesto. Se supone que un padre y un hijo o un padre y una hija que no han tenido una buena comunicación en otros planos, difícilmente la van a tener en el plano empresarial. Nos podemos quedar bastante tiempo hablando sobre esto, pero en cualquier caso, protocolos familiares, mecanismos de sucesión, claridad en por qué uno y otro, etcétera, son elementos clave para contribuir a la continuidad de la empresa, ¿no? Importantísimo. Gracias, Bartolomé. Creo que es un estudio, como ustedes ven, estos estudios tan interesantes, diferentes y generadores de aporte como los de PwC. Así que cordialmente invitado, como siempre, Bartolomé, a que nos traiga las novedades de estos estudios de PwC. Ya nos estamos comunicando. Gracias por invitarnos. Nos vamos a la pausa y venimos con la segunda entrevista.